¿por qué crees que sigue habiendo estos movimientos tan fuertes, ¿no? Que buscan que en el Perú se instale una ley de aborto en la cual no se necesiten causales, sino simplemente si la persona quiere abortar, aborta? Bueno, por una cuestión de una falsa ética de los derechos, ¿no? Y más que todo yo me atrevo a decir que es una moda. Una moda en el sentido no de que abortar está de moda, ¿no? Entonces todo el mundo aborta, como algunas personas de seguro van a tergiversar, sino más en el sentido de que la cultura pro aborto está en todas partes. O sea, no solamente en los políticos o en los referentes sociológicos, sino más que todo en la industria musical, en las series. Está tan normalizado hacerse un aborto que incluso hoy en día una persona en Estados Unidos necesita ningún permiso, incluso de sus padres si es menor de edad, para hacerse un aborto, en los estados donde ya está legalizado. ¿Me deja entender? Claro. Entonces, está tan normalizado en la cultura del aborto por todos estos movimientos de la ética de los derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver mucho con el movimiento feminista. Y ahora, yo pienso que el movimiento feminista se ha aprovechado de un fenómeno que sucede en la realidad, como es el machismo, ¿no? Que es incorrecto, y se ha agarrado de ese machismo correcto para encontrar una justificación al aborto, ¿no? Entonces, machismo, no, es una liberación de la cultura machista, ¿no? Como que tener aborto, ¿no? Y aborto para todos, aborto libre, seguro y gratuito. Lo que quieren chantar a los contribuyentes, ¿no? Que también se pague el aborto. Como si fuese un derecho. Lo quieren convertir en un derecho, como están diciendo. Bienvenidos a Piso 8, programa transmitido por la gran red de Nacional TV Perú. Yo soy Fabricio Rubio, conductor del programa, y voy a entrevistar a Alison Mauriola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alison? Bienvenida al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Cuéntame, tú eres estudiante de Derecho por la Universidad de Piura, ¿no? Estás estudiando. Sí. ¿En qué ciclo estás? Ahora estoy en cuarto año, en séptimo ciclo. Séptimo ciclo. Pero también has estado siendo activa muchas veces en las redes, has escrito editoriales, ¿no? Columnas de opinión. Columnas de opinión. ¿En qué organizaciones has estado? He estado en Exprésate País, en el FCU, en Libertad Sin Miedo y en unas cuantas más que ahora no recuerdo. Pero también has estado en Societatis. Ajá, sí, también Societatis. Ahí tú fuiste jefa de redacción, ¿correcto? Sí, fui jefa de redacción. ¿Y qué tal? En verdad, en todas... me faltó mencionar la más importante. ¿Cuál fue? Que es USHNU. USHNU. Sí. ¿Es la que te encuentras ahora? Sí. Sí, en todas las organizaciones que he estado he sido jefa de redacción. ¿Y qué tal, cómo ha sido tu labor? ¿Qué es lo que has transmitido en ello? Pues bastante compleja, diría yo, no complicada, en el sentido de que es muy especializada la labor de enseñar a redactar y también corregir artículos. De pronto hay un artículo que no tiene las mínimas para que sea un texto bien presentado, ¿no? Entonces ahí entro yo, ¿no? No solamente como dirigir cuál artículo sale en qué fecha, sino también en enseñarle a los redactores en qué momento uno debe utilizar ciertas palabras, de pronto ortografía, gramática, que son habilidades muy especializadas, ¿no? Ok, ¿y eso es lo que estás haciendo ahora? ¿Estás desempeñándote en USHNU? Sí. En USHNU. Pero antes, como estábamos conversando, que estás estado en Societatis. Societatis es una organización que se cayó hace más o menos... Hace casi 2 años, en verdad no lo recuerdo, pero fue a finales del 2021, si no recuerdo mal. ¿Por qué razón? Bueno, porque hubo un conflicto, hubo una presunta porque aún sigue investigándose, una presunta agresión por parte del jefe, o sea, del director general. Entonces, bueno, eso se hizo bastante viral en aquella época. Fue un caso, o sea, salieron videos, entonces muchos jóvenes se indignaron y reportaron la cuenta, ¿no? Pero de esa organización sale mucho talento, muchos jóvenes que a día de hoy
como yo están participando en política y escriben, ¿no? Ok, o sea, de Societatis, después de que pasó la polémica, que hasta ahora se sigue investigando, de ahí han salido bastantes cuadros juveniles que se Exacto. han estado dispersando en las diferentes Así redes. es. Bueno, a mí me ha tocado investigarte, ¿no? Investigar cuál ha sido tu actividad política, porque tú estás haciendo política en este momento también. Y vi una foto en la que estabas con Siri Bazán, tú estabas atrás con el pañuelo celeste y Sí. Siri Bazán adelante hablando sobre el aborto seguramente. ¿Qué es lo que te motivó a posarte atrás de Siri Bazán con el pañuelo celeste? Ajá. Bueno, Cuéntame. curiosamente ella estaba vestida de verde, ¿no? No Como- fue nada planeado, en verdad fue algo demasiado espontáneo. Es ya. más, ni siquiera sabía quién me había tomado esa foto. Tú estabas ahí. Yo solamente estaba ahí. Lo que pasa es que había habido pleno justo horas antes de que se Ujú. lleve a cabo esa conferencia que fue en el marco del Día del Niño por Nacer, que es el 25 de marzo. Entonces, terminado el pleno, la congresista sale a dar sus declaraciones sobre el tema del pleno, no necesariamente del aborto. Mm. Bastante curioso que ella esté ahí con muchas cámaras, tenía un montón de cámaras por todos lados, entonces nada, aproveché a darle visibilidad al Día del Niño por Nacer y posé atrás de ella. Pero fue súper Aprovechaste, espontáneo. claro, aprovechaste el momento, Sí. dijiste, es mi momento. Pato, y sí, pero, ¿cuál es tu...? Yo sé que has hecho este activismo por salvar las vidas, por el movimiento Pro Vida. ¿Cuál es lo que te motiva a hacer eso? Quiero que me cuentes, ¿no? ¿Cuál es la razón que va detrás del movimiento Pro Vida? Bueno, más allá de tener buenas intenciones, que creo que es lo que todo joven tiene ahora, como te había estado comentando un par de minutos atrás, yo pienso que es un deber decir las cosas como son, ¿no? Y parte de eso es que el aborto es lo que es, o sea, el aborto es un asesinato dentro del vientre. Ujú. Por más que se le llame de forma eufemística interrupción del embarazo, ¿no? Es la realidad. Y no lo digo yo, lo dicen los abortistas. He llegado incluso, o sea, no es el tema, de pronto lo comento más adelante, pero he llegado incluso a escuchar de abortistas que aceptan que el aborto es un asesinato y que aún así lo avalan. En verdad, no voy a citar a personas, pero lo he escuchado. Entonces, en palabras de los propios abortistas, ¿no? Que ahora no llevan más esa actividad, ellos describen cómo se realiza un asesinato dentro del vientre, un homicidio dentro del vientre, ¿no? Yo hago un razonamiento bastante lógico. Si es que el bebé estuviera fuera del vientre en el mes 8 o 7 o el que sea, eso sería un homicidio. Pero se aprovechan de la situación de vulnerabilidad para no llevar las consecuencias que trae un embarazo no deseado, en la mayoría de casos, ¿no? Ok, sabemos que hoy en día, ¿no? Hay un protocolo ya establecido para las excepciones en las cuales sí se podría practicar un aborto. También se sabe que no en todos los hospitales del Perú, las clínicas del Perú, se practica ese protocolo, porque muchas veces también las creencias de los médicos no les permiten, ¿sí? Por ejemplo, como tú me estás diciendo, Ujú. es un asesinato, ¿no? Tú me estás diciendo eso. Entonces, ¿qué hacemos qué hacemos en esa situación? Que los médicos, ya viendo un protocolo, no lo siguen en las causales necesarias. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si una niña ha sido violada, si una niña sufrió violación, a raíz de eso quedó embarazada, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese caso si bajo el protocolo puede realizarse el aborto, pero va a la clínica y le dicen no, el doctor no lo va a hacer porque va contra sus creencias? Bueno, hay dos puntos importantes, ¿no? Primero, que los médicos no tienen una creencia de no practicar el aborto. Puede que haya un médico creyente. Ujú. Lo que pasa es que los médicos hacen un juramento, que es el juramento hipocrático. Así Por como los supuesto. abogados tenemos el deber de no revelar información de nuestros clientes y vamos a morir y no vamos a poder revelar información, los médicos de la misma forma no pueden ir contra la vida y en ese sentido hacen un juramento hipocrático. Ese es un punto. Y ahora,
el otro punto que es el más importante y que creo que tú quieres poner sobre la mesa es sobre la causal de violación, ¿correcto? O sea, ¿qué hacemos en ese caso? Y lo que yo pienso, y va con la primera pregunta que me hiciste, ¿no? De por qué yo soy prohibida, es que para saber defender o no defender o ir en contra de un aborto, es necesario saber qué es un aborto. O sea, y parte de qué es un aborto, porque la respuesta va a ser es una práctica, es una intervención médica, está saber cómo se realiza esa intervención médica. Y como te repito, no lo digo yo, especialmente si buscan más información sobre el doctor Anthony Levatino, que fue un abortista que durante más de 40 años practicó muchos abortos. Actualmente no, al darse cuenta de toda la atrocidad que hay detrás de esto. Entonces él explica cómo se fuerza el parto, un forzamiento mecánico, ¿no? Cómo lo hacen con ciertos instrumentos, o sea, yo voy a forzar un parto para que un niño inocente muera. Correcto. O sea, es un parto al final del día. Entonces, el punto de la causal de la violación es que la violación es un trauma. Y como te he explicado, el aborto es un procedimiento traumático en sí mismo. Porque imagínense que una mujer dé a luz antes de tiempo. ¿Y cuál va a ser la razón para matar a su niño? O sea, vamos a que ya el aborto es un trauma porque es un parto forzado y por los dolores que hay dentro del aborto, ¿no? También se habla mucho, que no viene al tema, pero se habla mucho de la depresión posaborto. Entonces, lo que debería hacerse es tratarse a la niña, ¿no? Cuidados paliativos si es que hubiera heridas físicas, pero sobre todo cuidados psicológicos, ¿no? Ok. Y hoy en día existen esos cuidados, Sí, se les ofrece. sí, se les Se les ofrece. ofrece a las personas, Sí, ¿no? En muchos casos mayores, pero mayormente son niñas las que, por desgracia, sufren estos abortos, ¿no? así es. Muchas veces clandestinos, ¿no? Esos Sí. abortos clandestinos en lugares donde, por desgracia, terminan falleciendo en muchas ocasiones, ¿sí? Por realizarse un aborto indebido. Bien, pero aún así, sabiendo toda esta información que tú me dices, Ujú. ¿no? Que se sabe que realizarse un aborto pues, es traumático, realizarse un aborto puede ocasionar depresión, puede ocasionar hasta la muerte, Exactamente. ¿sí? Y que estás matando una vida, ¿sí? Sí. ¿Por qué crees que sigue habiendo estos movimientos tan fuertes, ¿no? Que buscan que en el Perú se instale una ley de aborto en la cual no se necesiten causales, sino simplemente si la persona quiere abortar, aborta? Ujú. ¿Por qué crees que siguen habiendo estos movimientos? Bueno, por una cuestión de una falsa ética de los derechos, ¿no? Y más que todo yo me atrevo a decir que es una moda. Ujú, Una moda en el sentido no de que abortar está de moda, ¿no? Entonces todo el mundo claro. aborta, como algunas personas de seguro van a tergiversar, sino más en el sentido de que la cultura pro aborto está en todas partes. O sea, no solamente en los políticos o en los referentes sociológicos, sino más que todo en la industria musical, en las series. Está tan normalizado hacerse un aborto que incluso hoy en día una persona en Estados Unidos necesita, o sea, mejor dicho, no necesita ningún permiso, incluso de sus padres si es menor de edad, para hacerse un aborto en los estados donde ya está legalizado. Me deja Ok, entender. claro. Entonces, está tan normalizado em, la cultura del aborto por todos estos movimientos de la ética de los derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver Ujú, mucho con el movimiento feminista. ok, Y ahora, yo pienso que el movimiento feminista se ha aprovechado de un fenómeno socialmente eh, que sucede en la realidad, como es el machismo, ¿no? Que es incorrecto, y se ha agarrado de ese machismo correcto para encontrar una justificación al aborto, ¿no? Entonces, machismo, no, es una liberación de la cultura machista, ¿no? Como que tener aborto, ¿no? Y aborto para todas, y aborto libre y seguro y gratuito. no, lo que ¿Me deja quieren chantar entender? a los contribuyentes, ¿no? Es que también se pague el aborto.
como si fuese un derecho. Lo quieren convertir en un derecho, como me estás diciendo. Ujú. Bien, y también se están agarrando de estos movimientos, ¿no? Que buscan también erradicar el machismo, que estamos de acuerdo los dos que el machismo es un cáncer de la sociedad, ¿sí? Pero también se pegan a los movimientos LGBT, ¿no? A los lobbies. Entonces, tú también tienes un pensamiento referido a eso. Por ejemplo, tenemos la marcha LGBT próxima, Ujú. ¿sí? Si no me equivoco es el 27, 28, y hace poco hubo un cierto revuelo porque decían que el alcalde de Lima no quería dar el permiso, pero sí lo ha dado al final. ¿Tú qué piensas sobre esa situación? Yo pienso que exactamente ha pasado en la realidad todo lo opuesto a lo que ahora están tratando, ¿no? de imponer, que es que desde que tenemos un Estado de Derecho, Ujú. no se le ha recortado derechos a las personas con experiencias LGBT, ¿no? Toda la vida, desde que tenemos este Estado de Derecho, se ha permitido manifestarse, o sea, utilizar su libertad de expresión para hacer una marcha. De pronto yo quiero hacer una conferencia sobre eso, eso está perfecto. Y no tengo nada en contra de ello. Pueden hacer una marcha y todo lo que a ellos les parezca justo para defender sus ideales. Lo que no me parece correcto es que se aproveche ese contexto para burlarse de creencias ajenas. Es como decir, la tolerancia llega a un límite y ese límite soy yo mismo, o sea, lo que yo tolero está bien, ¿no? Pero lo que ante las creencias de las otras personas, me dejo entender. Claro, Si alguien no tolera lo que yo pienso, eso está muy mal en el caso o sea, es su pensamiento. Pero si hay otro que no coincide conmigo, ahí sí ya estaría mal, ¿no? Como es el caso de, he visto que en muchas marchas se hace mucha burla a los creyentes, ¿no? Como si eso estuviera socialmente, no sé, justificado, ¿no? Pero eso no es así. La tolerancia debe ser mutua. Que yo recuerde, no se ha prohibido ninguna marcha, y si se hubiera prohibido, eso está incorrecto, ¿no? Y no estaría de acuerdo. concuerdo contigo. La tolerancia, más que tolerancia, respeto. Respeto entre las personas, ¿no? Las personas que están dentro de lo que es el lobby LGBT, aparte son las personas que son homosexuales, ¿no? De diferentes orientaciones sexuales y géneros. Pero también estas organizaciones muchas veces se suman, y te hablo de las organizaciones más que de las personas, ¿no? Porque son diferentes, hay que diferenciar entre las personas homosexuales y las personas eh, que dirigen estos lobbies, que se Ok. juntan con estos lobbies abortistas muchas veces, Ujú. y por ejemplo en la marcha sí o sí se va a tocar el tema del aborto, sí o sí. ¿Tú piensas que también ese tema está siendo ahí vendido a las nuevas masas, a los jóvenes, como una conquista de derechos? Así es, ¿Sí? sí. ¿Y en qué país has visto más o menos que ya que han logrado eso? Yo diría que Estados Unidos. Estados Hace Unidos. poco, sí, hace poco estuve allá y es un país en el que está totalmente normalizado abortar. Es más, si tú tuvieras una relación, ¿no? O sea, muy corta, ¿no? Con X persona, sales embarazada, la solución más próxima para ellos es abortar. Claro, en los estados donde está permitido, ¿no? Por supuesto. Sí, definitivamente. También tenemos países hermanos, ¿no? Como Argentina, que hasta Oh, hace sí. poco aprobó el aborto, ¿no? Si no me equivoco, el 31 de diciembre lo aprobó, un 31 de diciembre de hace como 2 años. Bueno, parece que Perú todavía Estamos resistiendo. estamos resistiendo, Sí. ¿no? Estamos resistiendo por salvar la vida. Somos un país, yo creo que en mayoría que cree en la vida, cree en el respeto y cree en la libertad. Ujú. Entonces, la verdad que en eso coincidimos bastante. Eh, Quiero agradecerte por haber estado acá y quisiera que de repente le des un mensaje a la juventud de hoy sobre la política, sobre tus actividades. Quisiera que te dirijas a la juventud. Bueno, ya que estamos próximos a las elecciones 2026, me gustaría que reflexionemos sobre lo importante que es educarnos en el voto.
Ya sabemos que tenemos muchos candidatos que no buscan más que favorecer sus bolsillos. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es educarnos en el voto. Y ante un escenario en el que no tenemos un bien ideal, es mejor optar por el mal menor, ¿no? Como habíamos estado conversando antes de esta entrevista, debemos siempre buscar el menor perjuicio, ¿no? Y bueno, ese es mi mensaje. Deben involucrarse y deben alzar la voz ante las injusticias. Claro. Y participar, como habíamos conversado, en voluntariados. El voluntariado es muy bueno para que los jóvenes vayan inmiscuyéndose en la política, vayan aprendiendo lo social que va antes de lo político. Así es. Sí. Sí. Muchas gracias, Alison, por haber estado acá. Muchas Me gracias a alegró haberte ustedes. entrevistado. Nosotros nos vamos a ver el siguiente domingo, ¿sí?, por el mismo canal Piso 8, transmitido por la gran red de Nacional TV Perú. Hasta luego.